Buenas tardes a todos. En breve comenzamos. Vamos a ver. Listo. Pues agradezco mucho el tiempo y el interés de todos ustedes. La intención es poder compartirles un poco la experiencia que desde Kearney, que somos una consultora de negocios, tenemos alrededor del mundo, y en este caso compartirles más específicamente algunos hallazgos sobre la colaboración que desarrollamos con el World Economic Forum año con año sobre la definición de la agenda del futuro de la producción a nivel mundial, y como aliados estratégicos también de ITM en México, donde hemos estado participando en las últimas tres ediciones de manera consecutiva. Les comentaba que es de mucho interés para nosotros compartirles los hallazgos que año con año nosotros trabajamos en conjunto con el World Economic Forum y con empresas de producción a nivel mundial en distintos temas asociados al futuro de la producción, a tecnologías de la cuarta revolución industrial y de industria 4.0 en general. Particularmente este año lo que hemos desarrollado en esta colaboración y en conjunto con más de 400 empresas a nivel mundial es la definición de una estrategia o de una herramienta para poder navegar un contexto de incertidumbre a nivel global que se da por diversos factores que ahora mostraremos. Y la idea es mostrar un poco en qué consiste esta herramienta, cómo se posicionan algunas de las empresas líderes y cuáles son algunas lecciones que podemos tener para las empresas a nivel de México y en otras geografías. Entonces, para empezar, la idea de esta lámina es poner un poco el contexto sobre el cual estamos desarrollando este marco de trabajo. Primeramente, como primer paso, reconocemos que la pandemia, pues claramente ha sido un factor que ha detonado disrupción en las cadenas de valor a nivel mundial y a nivel regional y local, y eso pues ha significado un aprendizaje para las compañías para poder ajustarse rápidamente a las buenas o a las malas, pero ajustarse al final rápidamente y poder seguir con su actividad productiva y satisfaciendo al mercado. Sin embargo, en el largo plazo, lo que también se ve es que existen algunos factores que la industria reconoce que ya están sucediendo desde hoy en día, pero que en el largo plazo se van a ir amplificando y se van a ir acrecentando en términos de intensidad y de número de veces que impactan las cadenas de valor. Y estamos hablando de tres factores primordiales. El primero de ellos es las tecnologías emergentes, que eso es un factor positivo, pero que de alguna manera pues amerita que haya ajustes en las cadenas globales de producción igualmente, ¿no? El segundo factor es el que tiene que ver con medio ambiente, el cambio climático, todos los eventos que están sucediendo cada vez con mayor frecuencia a lo largo del planeta y que son cada vez también de mayor intensidad, tienen una incidencia en las cadenas de valor. Y finalmente las tensiones geopolíticas también son un factor a considerar por todas estas organizaciones. El caso quizás más relevante hoy en día es la disputa comercial que existe entre China y Estados Unidos, y que eso de alguna manera, como se vaya definiendo hacia adelante, pues tendrá un impacto en esas cadenas de valor y de producción a nivel global. Entonces, cuando todas estas se ponen en conjunto y de alguna manera están al unísono incidiendo y teniendo una disrupción en las cadenas de valor, todo eso lo llamamos o lo consideramos una tormenta perfecta, que sería un escenario pues relativamente difícil para las empresas de poder sortear. Entonces, este es un poco más de detalle en ese sentido, ¿no? Ya hablamos de que el COVID ha detonado este interés por tratar de tener una visión mucho más orientada hacia la planeación, y hablamos también ya de estas tres vertientes, ¿no? Las tecnologías, el cambio climático y las tensiones geopolíticas como factores que van a estar incidiendo cada vez más fuertemente y cada vez de manera más combinada a las cadenas globales de producción. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho en el trabajo que hemos desarrollado en conjunto con el World Economic Forum y con más de 400 empresas a nivel global? Primero, lo que hemos hecho es contar con asegurarnos que tenemos una muestra representativa de empresas en tres verticales que son clave, ¿no? Primero,
desde el punto de vista de la manufactura, asegurarnos que tenemos empresas que están contribuyendo en este punto de vista por todas las industrias, ¿no? Desde lo que son bienes de consumo, manufactura alrededor de comunicación y tecnología, manufactura en cuanto a autopartes, químicos, salud, en fin, de todas las industrias, para tener una perspectiva holística sobre cómo reaccionar en torno a las cadenas de valor y a la disrupción que están sufriendo. Igualmente tenemos empresas de todos los tamaños desde el punto de vista de la actividad y de los ingresos que tienen, desde empresas muy pequeñas en el contexto global hasta empresas pequeñas, medianas y también grandes y con una escala importante. Y finalmente consideramos empresas que obviamente también tienen una presencia desde el punto de vista de la producción, es decir, que manufacturan prácticamente en todos los continentes, o que también tienen presencia los productos que desarrollan para sus consumidores también en todos los mercados a nivel mundial. Y con esto nos aseguramos de que las perspectivas que desarrollamos pues tengan una visión global de la disrupción alrededor de las cadenas de valor. ¿Y qué hacemos con esta muestra? Bueno, y nada más aquí algunos ejemplos de las compañías con las que desarrollamos este punto de vista en colaboración, y algunas de estas pues están aquí presentes obviamente también en ITM México, ¿no? ¿Qué es lo que hemos hecho con estas compañías? Primero, validamos que los factores que ya mencionamos anteriormente son factores relevantes para toda esta muestra. Es decir, primero, que el COVID sí despertó interés en todas estas empresas en poder reaccionar de una manera más rápida a la disrupción que en este caso el COVID trajo a las cadenas de producción, y que amerita también anticipar de manera más adecuada disrupciones hacia adelante. Y también consiguientemente pues las tres tendencias o las tres fuentes de disrupción que mencionaba hace un momento como claves hacia adelante, estas empresas las han validado como tendencias que son importantes a considerar y que van a causar disrupción de manera significativa hacia adelante. Ese es el primer paso que validamos con estas compañías. Después, lo que hicimos fue proponer justamente cuál es la herramienta que debemos de considerar para poder trabajar en desarrollar mejor la resiliencia o la capacidad de resistir esta volatilidad, ¿no?, que las tres tendencias que ya vimos anteriormente pues desarrolla a nivel global, ¿no? Entonces definimos estas 8 dimensiones de resiliencia en colaboración con estas compañías, vistas desde un par de ángulos diferentes. Las 4 tendencias o las 4 dimensiones que están del lado izquierdo están relacionadas con una perspectiva de demanda, y las 4 que están del lado derecho están más bien relacionadas con una perspectiva de la oferta. Y voy a repasar rápidamente cada una de ellas para definirla, ¿no? En cuanto a las perspectivas o dimensiones de resiliencia de la demanda, la primera de ellas nosotros la llamamos Portfolio Excellence, que eso a lo que se refiere básicamente es tener la capacidad para ser resilientes desde el punto de vista de contar con los productos que está demandando el mercado y poder ajustar los componentes que integran estos productos, su composición o su diseño, de manera que ante disrupciones derivadas de las fuentes que comentaba hace un momento, pues se puedan tener productos y se pueda surtir al mercado, ¿no? La segunda fuente de demanda o dimensión de demanda es la de orientación al consumidor. Esta a lo que se refiere es la capacidad de ser resilientes para poder medir o estar cerca de las necesidades del mercado desde dos vertientes. Desde la vertiente, por un lado, física, es decir, estar cerca de donde están realmente los mercados a los que están surtiendo estas empresas de la producción en todas las vertientes que vimos anteriormente. Y por otro lado, también desde un punto de vista de las preferencias, ¿no? Entender realmente qué es lo que están buscando los clientes por parte de las empresas que realizan actividades de manufactura a nivel global y cómo están llegando a satisfacer esas preferencias que están demandando. La tercera vertiente es la de viabilidad financiera, y esto a lo que se refiere es también un par de elementos. Primero, tener la capacidad o contar con la capacidad de tener, digamos, cierto efectivo en caja para poder hacer gastos, digamos, de último recurso y poder continuar con la operación de la producción a nivel general. Pero también se trata, ¿no?, de tener la capacidad de hacer ajustes operativos tales que el gasto operativo pueda sufrir una disminución significativa en el corto plazo sin alterar la producción en su conjunto.
Y finalmente el último punto de demanda es el de versatilidad para ir al mercado. Y esto a lo que se refiere es contar en la medida de lo posible con la mayor cantidad de canales de acceso a los distintos mercados a los que las empresas de manufactura dan servicio y particularmente aprovechar o apalancar los canales digitales para hacerlo de manera más eficiente. Y por el lado de la oferta, el primero de los canales o de las dimensiones es el de la flexibilidad logística. A lo que se refiere este punto es contar con una visibilidad end-to-end o de extremo a extremo de toda la actividad logística para asegurarnos que a partir de esa visibilidad completa se pueden tomar decisiones mucho más rápidas de ajuste a la cadena de valor. Después, el siguiente punto es el que tiene que ver con la adaptación, la capacidad de adaptabilidad manufacturera. Y eso se refiere a poder, a que estas empresas requieran o puedan apalancar su red de producción local, regional o global de una manera que no represente mayor retraso o mayor riesgo para ellos y que pueda ser intercambiable, digamos, todos los nodos que conforman esta red de producción de manera sencilla. El tercer elemento del lado de la oferta es el de diversidad de los proveedores y en este caso a lo que se refiere esto es, para ser resilientes se requiere contar con una red de proveedores, no cualquiera, sino una red de proveedores comprometidos con las empresas para las cuales, a las cuales están dando servicio o están dando insumos y también desarrollar modelos de gestión de proveedores que fomenten la colaboración e incluso que fomenten el codiseño de algunos productos en algunos casos. Y finalmente, la capacidad, por último, la capacidad de planeación anticipada. Y esto se refiere a, primero, contar con herramientas que permitan, de alguna manera más automatizada, planear anticipadamente algunas alternativas a considerar para ajustar la producción y, por otro lado, plantear escenarios futuros de una manera igualmente automatizada para poder igualmente planificar sobre esos escenarios y contar con una estrategia para cada uno de ellos de forma anticipada. Entonces, esta herramienta que acabamos de ver, que le llamamos nosotros radar o brújula de resiliencia, lo que hicimos fue, en conjunto con las empresas con quienes desarrollamos esta metodología, pues fue evaluarlas. Entonces, básicamente lanzamos una encuesta para entender con datos y con información proveniente de estas empresas, pues ver cómo se posicionan en este marco de trabajo, en esta brújula, y obviamente encontramos pues básicamente aquellos que son líderes como tal, es decir, que en las 8 vertientes en general están bien posicionados. Por otro lado, encontramos un segundo grupo que está, digamos, a media tabla, que son pues empresas que tienen algunas fortalezas, pero también en otras de las dimensiones tienen, por supuesto, rezagos. Y finalmente, pues está el grupo de las empresas que están rezagadas, que son más bien aquellas que en casi todas las dimensiones, pues hay un retraso importante para poder realmente considerarse resilientes. Y como ven, del lado derecho, pues no es fácil ser líder, ¿no? Estamos hablando de empresas que son, están muy bien posicionadas, tienen una capacidad financiera y un footprint, digamos, de la producción bastante importante, y para ellas mismas es muy difícil pensar que en absolutamente todas las dimensiones es posible estar bien posicionado. Entonces es un grupo muy pequeño de líderes que están ahí. Sin embargo, pues eso habla de la complejidad del reto que todas las empresas, no importa el tamaño que sea, tienen frente a sí para poder ser mucho más ágiles y anticiparse a estas disrupciones. ¿Y qué es lo que caracteriza a estas empresas que están en este grupo de líderes? Realmente lo que esto implica es que aquellos que están tomando las decisiones estratégicas o de negocios en las empresas están tomando las ocho vertientes que vimos hace un momento de una forma completamente ya internalizada, o sea, reconocen todas estas vertientes y las toman en cuenta para sus decisiones de negocios. Eso es lo que encontramos como una característica fundamental de estas empresas que son líderes, ¿no? Ahora, ¿qué otras características, aparte de posicionarse bien en esta herramienta, en esta brújula de resiliencia, encontramos? Fundamentalmente otras 3 características centrales. Primero es que obviamente están bien preparadas, es decir, reconocen realmente que la disrupción ya existe actualmente y que necesitan esta capacidad de reacción rápida. Eso es esa capacidad de preparación. Después,
Como segundo punto, reconocen que en vez de trabajar en una modalidad, reactiva, es decir, una vez que ya suceden las disrupciones a todo lo que es el ámbito de la producción, estar tratando de arreglar o de ajustar la producción, y más bien actúan de una forma anticipada, es decir, planean con antelación esos escenarios y son capaces de definir acciones antes de que suceda la disrupción. Y finalmente, este último punto es que reconocen que ya están actuando en un escenario de incertidumbre hoy en día. Estas empresas no se preguntan si ya estamos o no ante escenarios de incertidumbre, sino que simplemente asumen que ya están actuando bajo un escenario de incertidumbre y bajo eso toman sus decisiones de negocios. Entonces, un poco más de detalles sobre las diferencias entre empresas que son líderes en cuanto a cómo reaccionar ante disrupciones en las cadenas de valor versus aquellas que están más rezagadas. Claramente, como vimos hace un par de gráficas, en la gráfica que tenía todos los puntitos donde están todas las gráficas, pues sí, las que están rezagadas prácticamente en todas las dimensiones contra los líderes. Sin embargo, quizás lo que vale la pena ver son cuáles son las tres áreas de rezago más importantes. La primera, la que dice Product Portfolio, es una de las tres más importantes, donde está uno de los rezagos más grandes. Es decir, aquí las empresas líderes están ya anticipando la reingeniería de los productos que tendrían que hacer ante las disrupciones que enfrentarían las cadenas de valor. Después, la segunda brecha más importante es la de viabilidad financiera. Esa quiere decir que las empresas líderes saben y ya tienen recursos destinados para poder hacer frente a algunos gastos de última necesidad. Cuando surgen las disrupciones, no lo tienen que planear o no lo tienen que hacer al momento que sucede, sino que ya lo tienen contemplado y ya son capaces de saber cómo reducir sus costos operativos antes de que sucedan las disrupciones. Y finalmente, la tercera de las brechas más importantes y quizá la más subestimada de todas es la última, la capacidad de hacer planeación anticipada. Es quizás la más subestimada porque en comparación con las otras parecería menos relevante, pero no lo es. Ese ejercicio de poder hacer escenarios, de simular cómo van a ser las condiciones de la producción hacia adelante y de poder planear estrategias para cada uno de esos escenarios no es un ejercicio trivial y simplemente muchas empresas no se dan el tiempo o no tienen las herramientas para poder hacer ese tipo de ejercicios de manera correcta. Pero bueno, digamos, a partir de todo lo que vimos anteriormente, todo lo que hemos visto anteriormente es la herramienta que definimos en conjunto con la industria y cómo están posicionados estas 400 empresas globales con las cuales hicimos este estudio. Y ahora lo que vale la pena revisar es cuál es el camino adelante, no solo para estas empresas, sino para cualquier empresa que opere localmente o que opere regionalmente o que opere a nivel global. ¿Cuál es el camino a seguir? Primero, ya vimos también anteriormente que no es fácil estar bien posicionado en las 8 dimensiones de resiliencia que mostramos. Es algo que pocos pueden hacer y que lleva tiempo, que lleva decisiones a veces complicadas y que también amerita inversión. Pero por lo menos lo que sí se puede hacer para, digamos, ir paso a paso hacia ese camino es definir algunos perfiles para definir cuáles son algunas de las áreas donde quizás vale la pena tomar los primeros pasos para ser resiliente, y eso depende también del punto de partida de cada una de las empresas. Y ahora vamos a hablar un poquito de esto de cuál es el punto de partida. Pero estos son 5 perfiles de liderazgo que nosotros definimos, que son más asequibles en un corto plazo, en un plazo más razonable, que pensar en las 8 dimensiones de golpe. Los 5 perfiles son, primero, el perfil de colaborador, y este tiene que ver más con, primero, focalizarse en toda la parte de relación con proveedores, ¿no? de desarrollar partnerships o alianzas, o de desarrollar modelos de interacción con los proveedores mucho más fuertes como el área de enfoque inmediato. Después, el segundo perfil es el de la planeación. Ese perfil es el de tener, tratar de desarrollar competencias de gestión de riesgos mucho más rápido y capacidades de planeación y de desarrollo de los escenarios que comentamos hace un momento, también de manera más sistemática, más automatizada. El tercer perfil es el perfil el que llamamos enhancer, que es básicamente
aquel que logra apalancar su red de producción de mejor manera, de manera más intercambiable entre sí, para poder hacer frente de una manera más adecuada y más rápida a estas disrupciones. El cuarto perfil es el perfil de la adaptación, que es el perfil de lograr que dentro del catálogo de productos que se manufacturan, cómo poder definir de manera más rápida y más adecuada esos ajustes en los productos para poder seguir sirviendo al mercado de manera eficiente, sin perder calidad, pero aumentando la capacidad de resiliencia. Y el último perfil que proponemos es el de proveedor. Ese básicamente se refiere a poder llegar más rápido a los mercados o a los consumidores que se están sirviendo con modelos más ágiles y con los canales digitales a los cuales hacíamos referencia anteriormente. Entonces la idea es que estos perfiles son una simplificación del camino o del objetivo a perseguir por las empresas que están, digamos, interesadas en aumentar su capacidad de resiliencia. Este es mayor detalle sobre el trabajo que hay que hacer. Como ven, para no entrar en cada una de las actividades, cada uno de estos perfiles amerita inversión, amerita muchas actividades que se tienen que desarrollar para poder llegar a consolidar ese perfil y abandonar la situación actual de vulnerabilidad en la que muchas empresas se encuentran. Ahora, ¿cuál es el punto de arranque de las empresas? El punto de arranque de las empresas, pues por lo menos lo vemos en 4 niveles. Hay empresas que hoy en día están en un estado como el primero, que simplemente no tienen una capacidad de reacción más que reactiva a problemas cuando se presentan en ese momento y simplemente tratan de apagar, digamos, el fuego, ¿no? Hay empresas que también están en un estado ligeramente más avanzado actualmente, en donde simplemente sí identifican a lo largo de la cadena de valor algunos puntos débiles y, digamos, ejecutan algunas acciones para poder atender esos puntos débiles, pero no lo hacen de una manera, con una visión, digamos, integral. Hay empresas que están en un escenario como el tercero, que son empresas que sí tienen una visión más integral de lo que sucede a lo largo de toda la cadena actualmente y que utilizan cierta información que se genera de manera digital para poder tomar decisiones a lo largo de la cadena. Si bien esto es bueno, tampoco es una alternativa que sea, digamos, muy rápida. Y hay algunas que están en el cuarto escenario, en donde hay una visibilidad sobre toda la cadena de valor, hay herramientas para poder entender o hacer un diagnóstico adecuado e incluso hay la capacidad de generar algunas recomendaciones de manera automatizada para ser más resilientes y mejorar las condiciones de la cadena de valor, la respuesta ante estas adversidades. Y finalmente, a partir de estos puntos de partida, ¿no? A partir de los perfiles también objetivo que definimos para poder tener un mejor posicionamiento y ser más resilientes, ¿no? Más capaces y estar mejor capacitados para poder reaccionar pues, ante las adversidades nuevamente de los embates climáticos, ante las tensiones geopolíticas y comerciales y a poder adaptar mejor las tecnologías. Nosotros vemos 3 pasos o 3 etapas para poder llegar a tener ese estado de resiliencia más desarrollado. El primer estado, ¿no? Lo primero que hay que hacer es básicamente no tener miedo a hacer un diagnóstico en detalle de dónde está la empresa hoy en día. Así como lo hicieron estas 400 empresas, todas las empresas, sin importar la escala, aquí en México o regionalmente o a nivel global, pueden y deben hacer un diagnóstico para saber cómo están posicionadas actualmente y saber cuál es su punto de arranque actual, ¿no? Después, la segunda etapa tiene que ver más con la meta, es decir, de todos los perfiles que vimos, ¿cuál es el perfil que mejor se ajusta hacia dónde tienen que ir de manera más inmediata y cuál es la fórmula, cuáles son las actividades para poder llegar a ese estado de maduración para poder tener mayor resiliencia? Es lo que hay que trabajar en la segunda etapa. Y finalmente, la tercera etapa que proponemos es que hay que definir toda una serie de actividades para poder desarrollar esa resiliencia y hay que ponerlas en un mapa de ruta. Si no, es imposible tener un orden y es imposible definir hitos y trabajar ordenadamente para poder llegar a ese estado final que se está buscando de ser mayormente resilientes. Entonces, en síntesis, digamos, el mensaje con el que me gustaría concluir es que esta es una herramienta que se generó a nivel global con empresas líderes, pero esto no implica
que esta herramienta o que estos hallazgos no apliquen para las empresas a nivel local de cualquier tamaño o a nivel regional o a nivel global. Aplican estos aprendizajes para todas las empresas. Esta es una información que está también, por cierto, disponible pública en la página del World Economic Forum, en la colaboración que tenemos con nosotros, y ahí hay mayor detalle sobre cómo se hizo, cuáles son las métricas que se utilizaron, un poco mayor detalle sobre los resultados, pero el punto es información que puede ser valiosa para todas las empresas. Nuestra aspiración, nuestro objetivo es que pues, este aprendizaje sea útil y que todos estemos mejor preparados para estas condiciones de adversidad. Y con esto estaría terminando, y no sé si hay alguna pregunta o comentario. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes. Me pareció una excelente exposición, Muchas muy gracias. clara y precisa. Y en este caso lo que yo quisiera comentar o agregar, no sé, salvo tu mejor opinión, es la otra parte importante que se está dando hoy a nivel mundial y que lo está resintiendo pues justamente en este caso de lo que estamos hablando de las empresas industriales, pues es precisamente que las empresas industriales actualmente en el mundo están viendo la ralentización de la acumulación de capital por una demanda que ha disminuido, ya sea por ahorita la pandemia, la falta de semiconductores, de chips, y bueno, entonces esa es una primera parte. La forma en que se está resolviendo esta situación, y justamente son las grandes empresas, como se está ralentizando la acumulación de capital o la ganancia, están dejando de invertir en la producción. O sea, están poniendo un freno y desde luego vienen las cadenas de valor, ¿verdad? Pero ese capital que dejan de invertir, en el mundo ahorita hay mucha liquidez, hay dinero. Lo que nadie se anima es justamente a invertir en actividad productiva. Entonces, ¿qué está sucediendo? Hay liquidez, tienen esa liquidez y la están aplicando, la están invirtiendo en los mercados pues, volátiles, ¿no? Que son los mercados de valores, la especulación, inclusive las criptomonedas. O sea, ya se van al mercado no productivo. Entonces, pues está generando una masa de dinero donde se está invirtiendo que no tiene una base de generación de valor, que sería la inversión, Claro. La inversión industrial. Entonces, bueno, esa sería nada más la parte de mi aportación. De acuerdo. Y a esto le llamamos lo que hoy se le conoce como la financiarización. Muchas gracias. De acuerdo, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Creo que ya estamos en tiempo. Les agradezco mucho, un placer estar con ustedes y muchas gracias.